Tenemos ahora. Bueno, hay un tema que está preocupando a mucha gente en los analistas internacionales en todo el mundo, y también acá tenemos que pensar si nos tenemos que empezar a preocupar, que es el problema de los cortes en las cadenas de distribución, de suministro de millones y millones de toneladas de mercancías, entre otras cosas de alimentos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay decenas de barcos que están atracados en los principales puertos de la costa oeste, esto es Long Beach y Los Ángeles, a la espera de descargar, y representan el 40% del tráfico de contenedores. Así se generaron continuas interrupciones en la cadena de suministro, le llaman just in time, justo a tiempo, ¿no? Y está generando un problema de escasez de productos, desabastecimiento y estantes vacíos en los supermercados. Algo similar también en Reino Unido ocurrió. Para hablar de eso estamos con Esteban Mercatante, que es economista, editor de La Izquierda Diario y de la revista Ideas de Izquierda. También es autor de los libros La economía argentina en su laberinto, lo que dejan 12 años de kirchnerismo, Salir del fondo y el imperialismo en tiempos de desorden mundial. Esteban, estamos con Tomás Máscolo, acá en Alerta Spoiler. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, Lucía, Tomás? Un gusto en saludarlos. ¿Cómo le va, Esteban? Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Bueno, recién comentábamos un poco algunos ejes de lo que está sucediendo, pero si podés explicarnos un poco más cuál es el problema con las cadenas de suministro y cuál es la causa para vos que se haya generado este repentino problema de escasez y desabastecimiento, especialmente en Estados Unidos. Bueno, la cara más visible de la crisis en la cadena de suministro es la que vos señalabas, digamos. En las últimas semanas recorrió todo el mundo la imagen de los puertos abarrotados en Estados Unidos. Hay una larga cola de barcos en espera para descargar contenedores. Hay contenedores acumulados en los puertos que llevan muchas horas de abrirlos y, digamos, hacer la distribución. Y hay todo un estrés, una fuerte tensión y agotamiento en lo que es la cadena de logística, digamos, que va de los puertos a los lugares de destino de los productos, digamos. Eso ha llevado a que se vean en varios lugares de Estados Unidos y también de otros países ricos, que son grandes consumidores de productos que vienen del exterior, como resultado de estas cadenas de suministro que vos mencionabas, que tienen sus góndolas vacías y se encarecen los productos porque se encarece llevarlos a destino o porque hay faltante de oferta en relación con la demanda, digamos. Bueno, los titulares de los diarios dicen está en peligro la Navidad, digamos, es un titular que salió muchas veces en los últimos días porque justamente los productos que solían llegar en 2 días, 3 días o incluso menos, ahora están tardando semanas y algunos no se sabe si van a poder llegar justamente antes de las fiestas. Han llegado a haber postales insólitas, digamos, que otra que también fue bastante replicada, como que la cadena Burger King decía no podemos entregar nuestros menús de Whopper porque no tenemos papas fritas, digamos, es decir, hasta cuestiones básicas como la papa no llegan, hay faltantes. Y hay otros mucho más graves, como la falta de insumos médicos, o material, digamos, para la medicina. Hay faltantes de todo lo que está relacionado con la tecnología, porque hay un problema de que no tiene que ver, digamos, con esta última parte, porque lo que se ve con esto de los puertos es el final de la cadena, pero tenemos problemas en toda la cadena que va desde las fábricas donde se produce, que están en China, en Vietnam, en países por el estilo, muchos de los cuales todavía siguen en algunos casos con algunas medidas restrictivas por el COVID, o con gente que no está yendo a trabajar, y en otros casos, como el de China, se entremezclan con otras cuestiones, como una crisis energética muy fuerte que le está obligando a China a paralizar la fábrica, digamos. Entonces, lo que vemos con los puertos es el final, pero en toda la cadena estamos teniendo muchos problemas. Y las raíces ahí, justamente como son una variedad de problemas, son variadas. Una de ellas es la falta de inversión en los puertos. Por ejemplo, Estados Unidos está teniendo en este momento una gran demanda que es muy alta porque mucha gente, por las restricciones sanitarias desde el año pasado y todavía este año, reemplazó, digamos, consumo de servicios por compra de bienes, y la compra de bienes está mucho más alta que en la pandemia,
y los puertos no están preparados para semejante demanda. Entonces se arman estos cuellos de botella. Y justamente como las cadenas funcionan just in time, como vos decías, justo a tiempo, no está todo preparado para andar bien cuando las cosas van normalmente, y cuando las cosas se complican, se empieza a cargar de tensión, se arman estos cuellos de botella, digamos. El puerto... Sí. No, ahí sobre este punto, muchos de los titulares lo que decían que es un problema de la salida de la pandemia, digamos, ¿no? O sea, como justamente esta cuestión de que la oferta no se adecua a la demanda. O vos, ¿cómo ves esa definición? Hay efectivamente una demanda que es muy alta, que no solo tiene que ver con el después de la pandemia, sino que incluso durante la pandemia se reemplazó consumos, digamos. Quienes no podían salir de la casa a ir a un restaurante, o ir al teatro, o ir al cine, o lo que sea, ya durante la pandemia compraron más bienes. Ahora muchos no lo hicieron porque tenían una gran incertidumbre laboral, perdieron el trabajo y demás. Ahora, con la recuperación de los empleos y la recuperación de la actividad económica, sumada a que todavía sigue habiendo esa tendencia al reemplazo de consumo de servicios por consumo de bienes, generó una demanda que es efectivamente altísima. Ahora, esa es una pata de la cuestión. La otra pata es que hay déficit de producción todo a lo largo de la cadena, porque sigue habiendo fábricas que funcionan, que todavía están recuperando ritmo y que durante el año pasado agotaron los stocks. Es decir, la fábrica en general funciona con un stock mínimo. Bueno, esos stocks se liquidaron durante la pandemia porque la demanda que había, que también cayó durante la pandemia, fue satisfecha, como no se podía producir o se producía con restricciones, fue satisfecha con lo que había de stocks. Bueno, ahora arranca la producción, no hay stock, hay que reponerlos y la demanda está muy fuerte. Pero aparte están todos los cuellos de botella que tienen que ver con la falta de inversión. Los puertos en Estados Unidos tenían una tolerancia para una suba de la demanda del 5%. Bueno, la demanda subió el 20%, entonces los puertos se recargaron. A eso se suma que hay un gran rechazo a las condiciones laborales que ofrecen, por ejemplo, los camiones, que es la base de la logística en Estados Unidos, que es uno de los trabajos que hace algunas décadas era un buen trabajo, bastante bien considerado, y hoy es visto como un trabajo terrible, porque entre otras cosas, empresas como Amazon con sus flotillas contribuyeron a degradar las condiciones para todos. Entonces, largas horas de trabajo, salarios mal pagos y demás hacen un combo que muchos trabajadores rechazan. Entonces, a pesar de que hay una gran demanda para contratar trabajadores, no se presentan suficientes, y entonces empresas como UBS o la propia Amazon tienen faltantes de empleo y no llegan a la logística. Entonces, se abarrotan los puertos, no hay suficiente logística para sacar las cosas de los puertos a un ritmo veloz. Todo eso te genera una cuello de botella que se van para atrás. Ahora tenemos los barcos que están buscando puertos alternativos o que están parados en espera. Eso significa que los barcos, para regresar y traer, volver, digamos, y traer más mercadería, van a tener problemas. Entonces estamos hablando de un problema que se va hacia el futuro. También tenés que las fábricas donde se producen los insumos y demás están teniendo dificultades. Entonces esto va a seguir así durante varios meses digamos, y no tiene que ver solo con la demanda, sino que tiene que ver con el hecho de que estas cadenas de valor van muy bien cuando todo sale bien y se ajusta a la perfección y cuando más o menos es previsible, pero cuando hay una serie de shocks como estos y cuando empiezan estos cuellos de botella, se generan efectos acumulativos y una situación medio de caos. Y esto tiene que ver con una cuestión de fondo, que es que estas cadenas de valor fueron muy buenas para los capitalistas, para bajar costos, para extender, relocalizar producción que estaba en los países ricos imperialistas y que ahora se realiza en el sudeste asiático o en México o en lugares fuera de los países ricos, y que en muchos casos extienden las cadenas de producción en decenas de miles de kilómetros, digamos. Si vos mirás la fábrica de autos o de teléfonos, muchas veces intervienen 8 o 10 fábricas que están en 4 o 5 o hasta 6 o 7 países distintos. Es decir, que ahí tenés toda una cuestión donde, si todo va bien y la logística funciona sin problemas, se arman los productos y en 10 días están en los lugares donde tienen que estar para ser vendidos. Si empieza a haber estos problemas, eso mismo puede llegar a tardar días, semanas, y se generan toda una serie de complicaciones que aparte se suman a los costos, digamos, porque otro problema que estamos teniendo
que están teniendo las empresas es que los costos de la logística, los costos de poner un container en el destino, se multiplicaron por 8 en los últimos 10 años, en los últimos 2 años, perdón. Es decir, un aumento formidable desde 2019 a esta parte, que tiene que ver con los mayores tiempos, tiene que ver con los mayores trastornos de pasar de un país a otro y los trámites fronterizos, digamos, vinculados a la pandemia, y también tiene que ver con un aumento del costo del combustible. Todo esto hace que lo que había funcionado perfecto para los capitalistas, para abaratar costos y aprovechar salarios bajos en los países asiáticos, aprovechar desgravaciones impositivas y aprovechar para hacer el dumping ambiental en países menos exigentes. ¿Qué sería el dumping ambiental? Y muchas veces muchas de las industrias que se fueron de Estados Unidos o Europa se fueron porque esos países no quieren seguir teniendo la contaminación que genera la industria en su territorio. Entonces, esas mismas empresas de esos mismos países van a otros países que no tienen esas exigencias para hacer los mismos procesos industriales. Digamos, mucho de lo que es las soluciones capitalistas a los problemas ambientales, la gran solución ha sido trasladarlo a países donde esas mismas empresas de Estados Unidos, de Europa y demás pueden saltearse las exigencias que tienen esos países. Bueno, eso se puede llamar, o yo lo llamo dumping ambiental, digamos. Bueno, bien. Eso junto con los salarios bajos han sido uno de los grandes motivos de la formación de estas cadenas de valor, que las mismas exigen que los productos viajen decenas de miles de kilómetros, no solo el producto final, sino para armar el producto, digamos, porque si vos tenés una fábrica en Tailandia, otra en Vietnam, otra en China que hacen partes del producto, bueno, todo eso significa barcos, camiones, etcétera, para que las partes del producto se reúnen. Bueno, todo eso hoy no solo es un costo aberrante y irracional del capitalismo, sino que se genera la crisis para que eso se produzca de manera normal. Por eso esta crisis de la cadena de suministro, ahora estamos viendo el capítulo más dramático en los puertos de Estados Unidos y en las góndolas vacías, pero va a continuar, digamos. Y hay productos que ya vienen desde antes con fuerte crisis, como lo que es la producción de chips, de superconductores, que son la base, digamos, para lo que es los teléfonos, los autos, las computadoras, que venía en crisis antes de la pandemia, se agravó durante la pandemia y ahora hay un faltante enorme que va a seguir paralizando a muchas industrias. Bien, Esteban, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, creo que se lee así, Lucía, si no, corríjame usted, advirtió que el domingo que los problemas de suministro van a continuar hasta el año que viene y pidió una solución a largo plazo. ¿Qué perspectivas ves vos para este problema que plantea? Bueno, ya con la pandemia, digamos, porque lo que estamos viendo ahora es el último capítulo de la disrupción de estas cadenas de suministro, pero ya al principio de la pandemia se cerró todo y empezaba a haber faltantes vinculados justamente a esta enorme dependencia de productos que vienen del exterior, porque las grandes empresas multinacionales de Estados Unidos relocalizaron en otros países toda su producción, gran parte de su producción industrial, es decir, se quedan con los eslabones de diseño de los productos, pero lo que es la industria la trasladaron casi toda a otros países. Y bueno, en la pandemia se vio que eso era potencialmente inviable y empezó a hablarse mucho de un término que ya estaba antes, pero que se le daba menos atención, que es el término de resiliencia de las cadenas de valor, que eso tiene que ver con, bueno, cómo hacemos que estas cadenas se sobrevengan, puedan tolerar una crisis de este tipo. La cuestión es que están discutiendo eso, y entonces están discutiendo qué combinación entre diversificar en países y qué cosas hay que traer de vuelta a los países ricos y producirlas ahí para no tener estos problemas, o una parte de esa producción por lo menos, pero son discusiones que empiezan y que realmente es difícil que encuentren una solución satisfactoria, porque hay una tensión enorme entre la rentabilidad de las empresas que quieren poner el producto en el mercado al precio más barato para desplazar a sus competidores, y entonces para eso hacen lo que te decía, de ir a buscar los salarios bajos, hacer dumping ambiental, ir a los países que le ofrecen rebajas impositivas, y bueno, entre eso y evitarse estos problemas. Ahora, se habla de resiliencia, hoy que está la crisis, se habla de esas soluciones de largo plazo, pero la lógica de los empresarios y la lógica misma con la cual los funcionarios estatales se acomodan es que cuando pase la crisis van a volver a hacer el business as usual, el negocio como siempre, y que será la rentabilidad lo que manda. Entonces, hoy están hablando de la resiliencia, de las soluciones a largo plazo. Si esto pasa de página,
van a seguir haciendo estas mismas cadenas con estos mismos costos ambientales que tiene, con estos mismos potenciales riesgos logísticos y usando, digamos, esta internacionalización de la producción en contra de la clase trabajadora, digamos. Eso veo difícil que cambie en lo inmediato. Ahora, lo que estamos viendo es un problema que va a durar varios meses o hasta un año, según dicen varios, y que va a generar trastornos no solo en el abastecimiento de productos, sino en un fenómeno que es muy nuevo, que no estaban viviendo en los países ricos y que ahora están presenciando, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, en Japón y demás, que es el problema de la inflación, digamos. La inflación en Estados Unidos fue del 5,4 anualizada, es decir, en septiembre respecto al año anterior, que obviamente para nosotros son números bajísimos, pero para Estados Unidos es un número elevadísimo, que hacía más de 10 años que no veían un indicador como ese y que está preocupando que con este problema de las cadenas de suministro se vaya a agravar esa crisis. Bueno, el problema de la oferta combinado con eso, combinado con que aparte está habiendo ya muchas luchas por reclamos salariales en todo Estados Unidos, hace un combo que preocupa a la clase empresaria y que preocupa a las autoridades porque pone en riesgo muchas patas de la política económica. Esteban, estamos hablando con Esteban Mercatante, editor y columnista de La Izquierda Diario, sobre el problema de la crisis de la cadena global de alimentos, en general de distintos bienes. Una última pregunta por ahí para ir cerrando, porque recién vos decías, no es un problema exclusivo, ¿no?, de Estados Unidos, también en Gran Bretaña, por ejemplo, vimos problemas de desabastecimiento, que también Boris Johnson plantea que va a llegar hasta fin de año, problemas también a partir del COVID, entre otras cosas, para la movilidad de muchos de esos trabajadores que son migrantes, por ejemplo, y vos estabas diciendo que esto puede llegar a extenderse, ¿no?, por un año o más, que no hay una vuelta a la normalidad. ¿Cómo podría eso impactar acá en Argentina? Bueno, en Argentina ya de por sí, digamos, parte de estos problemas pueden agravar la inflación mundial y eso hace generar mayores dificultades en la política del país. O sea, por empezar, sabemos que más inflación significa más tasas de interés y eso en un país que está negociando con el FMI, que está con problemas de faltante de dólares, puede agravar las dificultades en esos terrenos, puede hacer que la situación al borde del abismo de un gobierno que está haciendo el ajuste y que le faltan dólares y que está buscando la manera de taponar la salida de esos dólares y tratando de llegar a un acuerdo con el FMI, todo eso se puede hacer más complicado. Puede también tener algún beneficio indirecto si estos problemas de la inflación y los problemas asociados a eso hacen subir los precios de los granos y otros productos que el país exporta. El problema es si va a poder participar de esas exportaciones, si se va a poder concretar las operaciones en un momento, digamos, donde la logística, el país no cuenta con logística, si los buques y los containers están abarrotados de otras mercancías, puede ser que el país quede último en la fila de todo eso y no pueda concretar todas sus operaciones de comercio. En principio, esos pueden ser algunos de los mayores consecuencias. La inflación importada, los cambios en la política monetaria en los Estados Unidos y el problema de los faltantes de dólares, que es un problema estructural y que en estos momentos de que empieza a haber crisis, la crisis en la economía real se traslada rápidamente a la incertidumbre, esa incertidumbre se traslada en que los capitales buscan refugio en los países más sólidos, en los países más ricos y se van de los países como Argentina. Argentina lo que tiene a favor de que eso no la pegue demasiado es que ya viene de una crisis durísima y ya viene de salida de capitales hace tiempo, pero la situación precaria en la que está, en la que ve falsamente que si uno mira a la conducción económica, ven falsamente que la única salida para el país es un acuerdo con el FMI, que sabemos que nos va a hundir más todavía. Bueno, todo eso se puede complicar todavía más, y si no hay salidas alternativas que no van a venir de este gobierno, sino que solo pueden venir de la clase trabajadora y de un programa para que la crisis la paguen los empresarios, todo puede hacerse mucho más complicado en un escenario de tormenta perfecta como el que estamos presenciando, por lo menos en lo que es
la economía real con las cadenas de suministro. Muy claro, Esteban. Bueno, sí, hay que seguir, pero esos elementos que vos mencionás, sin duda, son elementos de mucha vulnerabilidad de la economía argentina frente a este escenario mundial. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Alerta